Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos ser. Conversan, comentan y sobre todo leen María Constanza Castro y Marcela Mercado. Hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no lo sé. Recibió un telegrama del asilo. Falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada, quizás haya sido ayer. Muy buenas noches, nos encontramos en una nueva edición de La República de las Letras, este club de lectores que se transmite cada jueves a las 21 horas por la Radio Sol 97.7, también por su frecuencia online y su aplicación web. Nos encontramos esta noche con Bernardo Cienfuegos. Hola, Bernardo. Hola, buenas, ¿cómo están? Y nos encontramos con Cristian González, docente de Historia. Buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Felices nosotros de tenerte acá. Chiquillos, nos encontramos ante una de las obras consideradas como una de las, por ejemplo, por los franceses considerada como la obra del siglo XX, El extranjero, de Albert Camus. Camus para los más amigos. Esta novela breve, una novela de 100 páginas, no alcanza a ser ni un cuento breve ni una novela, que nos presenta un argumento que es relativamente sencillo. Tenemos a Meursault, que es un chico joven que recibe un telegrama desde el asilo donde se encuentra su madre, anunciándole que su madre ha muerto. Nos enteramos, él admite en el libro, con posterioridad, que estaba en el asilo no solamente porque no la pudiera cuidar, sino que además, comillas, porque ya no tenía nada más que decirse. Entonces, bueno, lo dejo en manos a ustedes, chiquillos. ¿Cómo vamos? El extranjero, de Albert Camus. Empecemos por la visita. Cristian. Inmediatamente por el principio. Claro, por el principio. Las primeras impresiones. Bueno, la primera impresión, tomando un poco lo que antes mencionas, considerado uno de los, o el mejor libro de la literatura francesa, creo que los franceses se lo adjudican. Se lo adjudican dado que Camus no es del todo, o no se siente del todo francés, inclusive dentro del mismo libro, rechaza una proposición de su propio jefe en un trabajo mejor para ir a Francia. O sea, le da lo mismo, inclusive cuando, haciendo un spoiler, cuando ya es condenado... Para eso estamos, Cristian. ¿Para eso estamos? Estamos para spoilear el libro entero. Entonces analicémoslo y busquemos y hablemos de este mismo. Cuando lo juzgan ya, es por el nombre de Francia. Entonces se nota ya una dejación con este sentimiento patriótico que hablan los franceses, de pertenencia. Oye, contemos que Albert Camus es un autor cumbre de la literatura mundial, que nació en 1913 en una colonia francesa. Su padre murió muy joven. A los 3 años a los 3 años él queda huérfano de padre, y su madre tiene la característica de ser una mujer analfabeta y además sordomuda. Hago esta apreciación porque, bueno, igual tiene un tema ahí con la madre, Albert Camus. Bueno, se trasladan ellos, ¿cierto?, al morir el padre. Hay dos apreciaciones respecto de Leñez que son importantes. Está este profesor, ¿cierto?, que opera un poco como la figura resiliente de la vida de Camus, que nota esta inteligencia desbordante, luminosa que presenta desde niño, y que lo impulsa y lo ubica a estudiar en buenas instituciones. Y el otro fue su calidad de tuberculoso. Padeció la tuberculosis. Sí. Toda la vida, después vamos a contar, para qué vamos a echar toda la carne en la parrilla, pero que después muere de un modo absurdo, como fue una de las grandes temáticas en este tratamiento de la condición humana que hace Albert Camus. Y como tú dices, bueno, fue militante del Partido Comunista Argelino, luego se va del Partido Comunista Argelino un poco molesto por él siempre quiso hacer esta separación
entre Argelia y esto, o sea, pro-independentista. Exacto. Y eso, podría hablar miles de horas, sobre todo de la vida amorosa de Camille, sobre la que me he instruido. Sí, tú y tus margaritas pueden Sí, abarcar margaritas, un programa sí. completo. Ya, Sí. Bernardo, cuéntame tu primera impresión. A mí me pasa, bueno, como con la mayoría de estos libros de esta época, desde finales de 1800 y hasta mediados del siglo XX, es una completa y absurda decepción, tristeza, una angustia, bueno, a propósito de todo el existencialismo que se va dando en la época también y de todos los problemas que se van generando. Es muy interesante, es muy entretenido el libro de por sí, pero siempre que el protagonista decía me da lo mismo, no importa, da igual, me provocaba un rechazo, me hacía encender una lucecita y decía no, esto no es posible. Oye, digamos que esta es una novela que fue escrita el año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y que curiosamente tiene un sentimiento como de posguerra o de entreguerra. Hay una cosa ahí. Oye, respecto de lo que tú dices, bueno, ya entrando de lleno en el análisis de la novela, ¿les parece a ustedes que esta es una tremenda obra? Porque uno cuando se enfrenta al extranjero, uno se enfrenta a la tremenda, bueno, es considerada la mejor obra de Camus, más allá que además fue un dramaturgo y un gran ensayista, periodista además, a uno pareciera decirte que uno se enfrenta a esta tremenda obra. Es una tremenda obra desde el punto de vista formal, desde el punto de vista estético. A mí en lo personal me parece de un lenguaje pulcrísimo, muy bien, pero tampoco me parece una novela barroca, con muchos saltos. ¿Qué les parece por qué vendría siendo la gran obra de Camus? Creo yo, de un contexto histórico, que esta se enmarca, o sea, el hecho de que Camus haya nacido en 1913, que estalla la Gran Guerra, y luego, en 1942, esta obra ya se entrega al mundo. Tenemos esta dicotomía que él mismo sostiene dentro de su militancia, como antes se menciona, en el Partido Comunista Argelino, de ver un mundo con desazón. Yo creo que se pierde un poco la esperanza, este navegar entre dos guerras, se pierde la esperanza y se pierde toda visión. No hay una condición de iglesia fuerte en el cual se estrechen y estemos todos como hermanos, no hay nada de eso, sino que siguen los problemas de la Primera Guerra Mundial, sigue esta división del mundo por las grandes potencias. Entonces claramente la entrega, y que se puede llevar a un contexto actual. Oye, de lo que está entonces, haciendo. a mí me parece, claro, que entonces podríamos decir que la importancia de este libro es que es un reflejo sobre la condición humana. Sí. Es una fotografía. Es una fotografía justamente acerca de la condición humana en ese momento determinado, digamos, por las condiciones ambientales y de época. Es que partamos por el hecho de que una gran obra, entendida no desde lo formal, desde la escuela o desde lo que quieran verla, una gran obra por sí es un reflejo completo y absoluto del mundo que representa, sí, real o ficticio, ¿ya? Y en este caso Camus con su libro, con su historia, es exactamente eso. Muestra una división muy profunda, el quiebre absoluto, incluso que se da entre árabes y estos señoritos blancos que se pasean por la playa muy felices. O sea, hay una representación de esta historia desde Camus hacia el mundo y desde lo histórico hacia el resto que trasciende, y eso mismo lo hace una obra muy importante, sin caer en lo absoluto, en lo complejo, sin caer en el extremo. O sea, aquí sí, nos vemos a un Camus anarquista proclamando por favor la emancipación, la liberación. No nos vemos meternos en temas políticos. No es panfletario el libro. No, para nada. Esa es una condición que lo hace súper valorable acá. Exacto, y sobre todo para personas que, como yo creo que un lector al cual no he asido muchas veces, que no ando en busca de la novedad o de rescatar en la obra antigua, sino que más son los libros que me conmueven como persona, los que me
mueven ese cimiento en el cual se basa la construcción de mis ideales. Y este libro logra eso, logra sacarte de un contexto ya más académico. Es una gran obra porque habla por sí sola, porque es atemporal. Creo que esto es lo que logra Camus con ella, y por eso una gran obra. Y más, se puede leer en cualquier momento y por la mayoría de las personas sin ser compleja. Sin complicarse, sin el diccionario al lado. Sin el diccionario al lado, eso es importante. Y yo creo que eso debe haber sido un esfuerzo para una persona como Albert Camus, que claramente es un gran intelectual de la época. O sea, recordemos que Albert Camus mantuvo una gran amistad durante muchos años con Jean-Paul Sartre, ¿cierto? Y padre del existencialismo, al cual, y por favor, les voy a rogar, Albert Camus reniega del existencialismo. No me lo vengan a tratar de existencialista, Albert Camus. No, para nada. Pero hay una cosa, que él reniegue del asunto no significa que a través de su obra podamos entrar en ese tema. Claro, pero yo pienso que hay más bien una reflexión acerca de la condición humana, y hay un intento de demostrarlo, en el fondo hay un intento de mostrar lo destructivo que resulta desde la mirada de Camus cualquier ideología con una finalidad en la historia. Sí. O sea, hay un disparo a la conciencia de la Iglesia en este libro. Hay un disparo a conciencia de la justicia que representen, porque hay un proceso. En el segundo bloque finalmente les vamos a contar de qué se trata el libro. O sea que la vida de Albert Camus nos apasiona en sí misma. Bueno, yo les contaba, para terminar el tema de Sartre, que es un tema re interesante, se enojan, pelean, ¿cierto? Producto de un texto que hace Sartre prácticamente en contra de Camus y de esta negación que le hacía al Partido Comunista Argelino. Oye, pero vamos para bajar un poco las pasiones, las cosas que me pasan con Camus, vamos a ir a un tema. ¿Quién, chiquillo? No, yo creo que tú tienes que empezar hoy día. Pucha, pero siempre, no, yo hoy día voy a ir al final. Ah, ya, ok. Ya, entonces empiezo yo con mi tema. Bueno, el tema escogido por mí fue Losing My Religion de R.E.M., que es Perdiendo mi religión, como para adentrarnos un poco más en este alejamiento que él tiene del marxismo, del comunismo, del anarquismo y sobre todo de la religión.
Radio Sol está presentando La República de las Letras. Vaciado de esperanza, delante de esta noche cargada de signos y estrellas, me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Al encontrarlo tan parecido a mí, tan fraternal, en fin, comprendía que había sido dichoso y que lo era todavía. Albert Camus, con su novela El extranjero, La República de las Letras, Radio Sol, jueves, 21 horas. Oye, fantástico, entonces podemos tirarnos de frentón con el argumento, porque primero nos fuimos solo con el Albert Camus. Bueno, decíamos que esta novela trata básicamente de Meursault, que es un chico joven que recibe un telegrama anunciando que su madre ha muerto. La madre estaba en el asilo, ¿cierto? Él va donde su jefe, le pide permiso, él encuentra que el jefe lo mira con cara fea, entonces le dan ganas como de disculparse, pero finalmente no se disculpa. Se dirige al asilo, y en esa parte del relato, ¿cierto? Ya Camus entra sin mayor trámite y de modo tan natural en ciertas complejidades, como que en todo el relato siempre nos habla de este calor argelino, y de su preocupación, ¿cierto? Si puede fumar delante del cadáver de su madre. Y acá lo notable es que él muestra todo el rato una gran distancia, y según las personas con que se encuentra en el asilo, él no muestra mucho dolor por la muerte de la madre, cosa que luego, en el futuro, será determinante de modo muy extraño. Bueno, después vuelve, entierra a la mamá. No entiende mucho esta cosa de los ritos, otro guiño a la cosa. Entierra a la mamá, ve que al novio de la mamá, no se conmueve ante los llantos del resto de la gente del asilo, y luego se devuelve a Argelia, se encuentra con una amiga de la niñez, con quien decide tener una relación, pero sin que esto tampoco lo involucre. O sea, tampoco él se siente que está en una relación, que ingresa en esta relación porque lo mueve el amor hacia esta mujer que se llama María, y sino que más bien lo hace por una cosa como de placer propio, bueno, qué sé yo. Bueno, luego entran otros personajes. Les dejo, chiquillos, sigamos con el análisis. Bueno, hay hartas cosas que van saltando en el camino que son, como decía, notas disonantes dentro de este tedio, porque el relato finalmente es un relato del tedio. Es como... No pasa mucho, o sea, existe la primera sensación de que no pasa mucho en la novela. No, y más que pase, van pasando cosas, pero en este narrar de Meursault en primera persona, simplemente es ir viendo cómo, a pesar de que suceden estas cosas, no va a importar, porque el fin último ya está escrito, ya está dicho. O sea, como se va desarrollando a través de la obra. ¿Te parece a ti? Sí, ya. Yo tengo la sensación de que el fin último de Meursault, ahora Meursault es un juego de palabras ligado a la relación que tenía con el clima de su Argelia natal, Camus, que lo enfermó, sí, que significa mar y sal. Sí. Meursault, qué lindo tema. Sí, en el tercer bloque se lo voy a dedicar a un amigo. Oye, sí, es eso, porque mira, piensa que generalmente se hacen alusiones al calor. Generalmente se hacen alusiones a la falta de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando está mirando en la calle, está viendo que puede llegar una tormenta y no llega. Como que siempre es este permanecer, esta nébula. El sentido de la vida para Meursault está un poco determinado solo por el pasar de las horas. ¿Sí? Yo creo que es una veleta perdida en un mar inmenso. Yo creo que así lo veo yo. Alguien que se deja llevar por el movimiento de la ola. Si este movimiento va a ser tormentoso, él va a estar ahí, lo va a sobrellevar y no le va a importar. Me llamó mucho la atención no me importa, o sea, él, como dirían actualmente, no está ni ahí con claro, ninguna situación que le viniese, no estremece nada, es pasivo, le da lo mismo. Están adolescentes. Fíjate. Están adolescentes, están teenagers, Oye, pero los adolescentes son rebeldes, po. Oye, yo les iba a decir que ustedes consideran, pero hay dos cosas. Este personaje, cómo se encuentra Meursault, donde la vida
de él parece estar determinado por este continuo pasar de las horas y de este existir entregándose un poco a lo que venga, pero ojo, es un tipo dentro de todo, y antes de que empiece, antes del como de este gran evento que determina la segunda parte del libro, sobre la que vamos a hablar después, ¿a ustedes les parece que este es un reflejo de este hombre situado primero en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, en Francia, en Argelia, en Europa, y además que yo pienso que es lo que asombró al mundo respecto de Camus, es que ahí hay elementos de la condición humana esenciales. Existe, o sea, el hombre, ¿es así el hombre contemporáneo? Claro, el hombre contemporáneo nosotros lo vemos lleno de estímulos externos, pero si tú le sacáis los estímulos, imaginémonos este Meursault 1940 y todo, sin estos estímulos, tipo que va por la vía, que paga sus impuestos, que trabaja, no gana mucha plata. Nunca queda muy claro dónde trabaja, estamos claros que en una oficina del puerto. Una oficina del puerto es lo único que se nos indica. Pero es interesante, es sumamente interesante el entender al personaje como tal. El ver que no hay algo que lo conmueva mayormente, como antes se dijo, el sacar todos estos estímulos deja una persona que, si lo llevamos a la actualidad, un engranaje más de un gran sistema. Claro. El cual las circunstancias le suceden porque son circunstancias, porque tiene que tener esta sociabilización, o si no, pasaría desapercibido. Y lo peor de todo es que se reconoce como tal. Exacto, lo reconoce. Vamos a volver al concepto, no importa. Se reconoce como parte de un sistema. Justamente. Él funciona, él trabaja, él tiene que ir, él se deja llevar por sus amistades, se deja llevar por el clima, se deja llevar por María, se deja llevar como que... Inclusive con María es como que, oye, vamos para atrás 13-3 y vamos. No hay nada. No hay esa fue la versión MCN entre Marceau y María. Sí, no hay nada, así un cortejo, no hay galantería, no hay nada, es simplemente nihilista. Y es súper gracioso porque incluso en el agua... Simplemente nihilista. Nihilista es un gran concepto. Incluso en el agua dice, bueno, entonces ella se acercó, me abrazó y la deseé. Ay, déjame. ¿Puedo? Sí. ¿Puedo? Porque, mira, yo te voy a contar, Cristian, que yo estoy cultivando con mucho esfuerzo mi perfil de Vieja Verde en mi rol radial. Muy bien. Hay que alimentarlo. Sí, tengo que alimentarlo. Entonces tengo que leer este texto que acaba de citar mi querido compañero Bernardo, que por supuesto lo tengo marcado. María me sacudió y me dijo que Mason había regresado a la casa. Teníamos que almorzar. Me levanté enseguida porque tenía hambre, pero María me dijo que no la había besado desde la mañana. Era cierto, y sin embargo habría querido hacerlo. Ven al agua, me dijo. Corrimos para lanzarnos sobre las primeras olas. Dimos algunas brazadas y ella se pegó contra mí. Sentí sus piernas en torno de las mías y la deseé. Nada más. El extranjero Albert Camus. Claro. O sea, ahí, mira, yo... Una vez más, y me gustaría hacer una... Por eso, como dato, las dos próximas... En un par de semanas más vamos a hacer más Bovary para hablar efectivamente harto sobre el femenino. Yo sí reconozco que a pesar de que, como en todas las novelas, no están los femeninos muy desarrollados, sí, bueno, se repiten ciertos íconos, el agua... la arena, la playa, la mujer que persigue, en todas las novelas que hemos leído. Voy a buscar una novela feminista. Sí. Me lo propongo como... Sí, en todo caso, vamos a proponer a los amigos de la República que tengan, por emergencia simplemente, un kit con insulina para estos momentos dulces de la... Ante mis manifestaciones de Vieja Verde. Igual ese constructo que se crea de la mujer, esta arena, el agua, me recordó inmediatamente a la Venus de Milo, el nacimiento de la Venus de Milo, o sea, de la Venus. El nacimiento de la Venus griega, el cual ella nace del mar, de la espuma. Del mar, sin nada más. Y ahí muestra toda su sensualidad de mujer. Y pareciera ser que los escritores se remiten en forma continua a ese concepto griego y lo dejan ahí nomás. Sí, porque entre todo lo que hemos leído, no hemos encontrado un personaje con más profundidad, pero buscaremos una mala. Sí, vamos a buscar una mala para traerla. Sí, puede ser... Sí, lo bello y lo triste, Kawabata. Entonces, oh, por Dios. Les encargamos también a los auditores, si saben de una mala... Eso sería interesante. De una mala rica. Que los auditores pudiesen escribir a la web. Y decir, no, yo quiero esta mala. Yo quiero esta mala. En la República. Sí, es interesante ese feedback que se puede crear. Sí. Bueno, sigamos con el... Bueno,
Un poco retomando el personaje de Mersón, yo creo que, poniéndolo en contexto, Mersón es la representación histórica de una persona común y corriente que ve que no puede hacer absolutamente nada ante la realidad que lo sobrepasa. O sea, es sobrepasado, que viene saliendo de una guerra, vuelve a caer en otra y van pasando los años y no queda más que ver cómo todo se va al demonio. Esperanzador. Sí, Oye, Bernardo, te toca a ti ahora, entonces vamos con otro tema. Me toca a mí. Bueno, yo hice mi tarea. Hice mi tarea. Cachiporra. Hay dos temas que refieren directamente o indirectamente a lo que es el extranjero. El primero, que tengo que mencionarlo, por supuesto, que es Rhapsody Bohemia, pero el que nos vamos a quedar hoy día va a ser Killing an Arab de Cure. On the ground, the sea is on my mouth, but I hear no sound. I'm alive, I'm dead, I'm the stranger, killing an Arab. I can turn and walk away, or I can fire the gun. Staring at the sky, staring at the sun. Whichever I choose, it amounts to the same. Absolutely nothing. I'm alive. I'm the stranger, killing an Arab. Jump, smooth in my hand, staring at the sea, staring at the sand, staring at myself, reflected in the eyes of the dead man stranger, killing an Arab. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Nada tenía importancia, y yo sabía bien por qué. También él sabía por qué. Desde lo hondo de mi porvenir, durante toda esta vida absurda que había llevado, subí hacia un soplo oscuro a través de los años que aún no habían llegado, y ese soplo igualaba a su paso todo lo que me proponían entonces, en los años no más reales de los que estaba viviendo. Albert Camus, con su novela El extranjero, nos visita hoy en la República de las Letras. Estamos por Radio Sol, 97.7 del dial, también por su señal web, y además nos enteramos el otro día que tiene aplicación web. Lo puso un chiquillo ahí en la República. Oye, como estamos en el tercer bloque, antes de seguir comentando la novela, queremos saludar a la gente gracias a quien podemos reunirnos bajo estos títulos que son fundamentales. En primer lugar, a la Radio Sol, FM, frecuencia modulada, 97.7, al Laboratorio de Radio de la Universidad Católica del Norte, a la Escuela de Periodismo. Saludamos a nuestro Ricardo Reiter, a quien queremos con el alma, que nos enseña y nos edita absolutamente. También queremos saludar a nuestros amigos del Facebook, partiendo por quien nos hace los book escritos. Oh. Que sí, pues ahí tengo que ponerme barrera porque es uno de mis mejores amigos. Saludamos a nuestro querido amigo que además escucha La República, Marco Franasovich, tremendo artista visual de la región. Ojalá pronto
Grande Marquito. Sí, Grande, me ojalá- considero un groupie de Marco. Eres groupie de Marco Sí, Frenazo. Marco lo sabe. Pero avisa no, y te mandaba un autógrafo al tiro, un cuadro firmado. Cuerpo firmado, ¿Ya? hace cuerpo firmado. No, sí, ese no es con Marco. un amigo cuando hizo una exposición, nos regalamos un folleto de él con su fotografía. Fueron los 20 años en Mataprat. Ahí. Oye, galería, nuestros amigos de Mataprat, Pajo Osorio, Luis Echeverría, también cariños para ellos, también amigos nuestros. Oye, bueno, le estábamos dando gracias al Marco, le vamos a dar los cariños especiales de Cristian, porque además él nos hizo nuestro buque escrito de El extranjero y de Albert Camus. Y vamos a saludar a todo, primero que todo a nuestra querida María Constanza Castro, fundadora, locutora, que vuelve la próxima semana. Vuelve, Vicente incluido. Vicente será parte de nuestra república. Llanto Y vamos a volver llanto incluido, Maravilloso, por maravilloso. supuesto. Su primer llanto va a ser a través de la Radio Sol. No olviden escucharlo. Y vamos a hacer con ella el baile de la Irene Nemirovsky. Vamos a saludar también a nuestros amigos de a Eduardo Rojas de la librería Filsic. El otro día estuve ahí copuchando con él, nos mandó mucho cariño, nos escuchan, nos saludan por Facebook. A Jorge Castillo, un librero, Feria Maipú, libro usado, el último librero. Vayan donde Jorge Castillo tiene la colección completa de los libros de bolsillo de la Quimantú a un precio que se espantan de barato. Saludos para Jorge Castillo y vayan donde él. Y a nuestros amigos que nos saludan por el Facebook, Eduardo Rojas, Hernán Torres, Camila Vera, Pancho Medel, Les Prieto, Alejandro Rodríguez, Alita Tapia, Eduardo Rojas. Y un saludito especial también a los amigos que nos escuchan en Santiago, en Villarrica, a Miriam, a Andrea, que también nos mandaron hartos cariños y saludos por allá. Así que, Dios. muy bien. Oye, y yo les tengo una noticia porque recibimos una sugerencia de un libro, porque a nosotros nos pueden escuchar 10 personas, pero una de ellas está en Barcelona. Entonces eso ya nos da categoría mundial. Nos escribió Elisa de Cremona, quien escucha nuestro programa por podcast, y nos sugiere, más bien nos exige que hagamos Madame Bovary. Ahí tenemos La una mamá, mala buena de sí. aquellas. C'est moi, Madame Bovary. Bueno, chiquillos, volvamos con El extranjero. Ya. Yo quiero hacer el comentario que corresponde con respecto a Camus y el extranjero. Todos hablamos de este anarquismo que profesaba Camus y cómo se va reflejando en ciertas actitudes de los personajes también, pero yo lo encuentro un poquito tibiecito, aunque haya militado, aunque haya sido parte de la revista y Pero todo a el ti te tema. parece tibio Tibio en como el su alter ego Marceau, que en realidad Sí. no era muy alter ego, porque Camus No. fue un vividor. Sí. Camus se comió aguantachí francesa, se le cruzó por el camino, pues viejo. Pero Muy Marceau no era Camus. Pero el punto es que Camus era un anarquista intelectual, solamente intelectual. Y claro, era muy lindo su discurso, No estaba con la su metralla. reír. No, tú claro. le condenas. No le condeno, pero sí hago mención de que anarquista que se respeta en algún momento estuvo parado ahí en un lugar haciendo un reclamo o por lo menos era lo que se mostraba en su tiempo. Era como, no, nosotros somos el frente de lucha panfletariamente. Difiere de una figura como Malatesta. Claro. Que sí, tomaba la arma. Claro. Pero quizá también estaba en el frente intelectual. O sea, igual pensemos que bien esto anarquistas en esa época. Abro paréntesis, de verdad, cierro paréntesis. Sí tenían una concepción de su realidad y atacaban todos los frentes. No era llegar y tomar un spray y escribir una A, encerrarla en un círculo y aquí estuve yo. Uy, soy malo. No, o sea, sí había una intelectualidad en el cual hay la demostración viva que son sus trabajos y sí también habían las armas que las cuales había que tomar, pero eran contexto y contexto, yo creo. Y Camus optó por el de la intelectualidad, Sí. obviamente. Y el No. de las mujeres. Como lo hubiese descrito Van Gogh, era un ser dominado por la carne y los placeres de Pero qué maravilla, qué maravilla. Yo quiero a ese... No, yo difiero, por supuesto, Bernardo, de ti. Porque, ¿sabe? No solamente difiero porque, bueno, a la vista está en el libro de nuestro querido amigo personal, Alberto Mayol. Sí. Está muy bien descrito el tema de la élite y, en definitiva, desde dónde podemos manejar el poder. Les recomiendo, Autopsia. Alberto Mayol ya ingresó
Publicidad. Ya ingresó, no, pero le queremos al Está bien, Sí. está bien. Le queremos, anda. Esos Lo que trabajos- nos mandó saludos, no está Esos ahí. trabajos son los que se tienen que diversificar. ¿eh? Sí, claro. Sí, no Oye, Blade Runner ni esas cosas. ya. Hay un episodio en la vida de Camille, no lo recuerdo con exactitud, pero en que él está en una proclama en favor de Argelia, en favor Sí, de la independización sí. de Argelia, y tiene a todo París afuera queriendo lincharlo. O sea, es cierto, Camille es un intelectual, seguramente no tiene otro lugar, incluso por una cuestión de salud física. Sí. Sí. Camille Eso puede ser. sufrió de tuberculosis durante toda su vida. De Y hecho, nadie lo quería. Por eso. Fue de rechazado hecho, del servicio sí. militar, inclusive. y no alcanzó a terminar su educación superior Claro. por esta tuberculosis que lo afectó durante toda su vida. Y además él fue un gran hipocondriaco. Así que, cariño a todo hipocondriaco, seguramente lo escuchan un jueves a las 9 de la noche. él fue un gran hipocondriaco. Ahora, el absurdo, que hay otras obras, ojalá podamos hacer todo Camille alguna vez, porque yo, desde mi modesto punto de vista, es de verdad, como pensador y como intelectual, es una cumbre, donde él trata muy bien el tema del absurdo. Y el absurdo también lo ve en su vida, porque habiéndose cuidado toda su existencia, a los 44 años muere en un accidente automovilístico. De manera bastante... Claro. Las circunstancias. Claro, pero que es exactamente eso. O sea, él se afianzó desde una postura. El problema son las concepciones de anarquismo que se manejan actualmente. Ese es el problema. Ya, Ese o sea, es el no es problema. Albert. No, No es Albert. por favor. Inclusive su salud, como antes se menciona, es la que lo afecta. Quizás esta es la que Claro. lo Lo disminuye y determina lo su... determina, sí, claro. determina completamente. Que partamos del concepto de que él no tenía más opción que hacerlo desde esta perspectiva. Sí. Pero él manejaba y tenía un acervo para poder hacerlo. Hago la contraparte con lo que pasa con, insisto, hoy en día que anarquismo significa andar con un spray, vestirse mal y andar haciendo "Ay, soy súper malo" y todo y por contra sobre todo el todo sistema. taparse la... No, pero y yo es no, súper pero yo creo que caricaturesco, es súper caricaturesco. O sea, lo que tú señalas es una caricatura. Sí. Sí. Lo que tú señalas es una caricatura, porque yo creo que no, yo en lo personal puedo decir que desconozco el movimiento anarquista. Seguramente debe estar bastante disminuido y no hay un desarrollo, no hay difusión ni desarrollo de lo que piensan. Pero yo pienso que seguramente debe ser mucho más que eso. Es que ese es el punto, ese es el mucho punto. más que eso. Es rico el movimiento anarquista en cuanto a pensadores y sus trabajos, pero creo que la juventud o las personas que se consideran anarquistas, hay muchas de ellas, la gran mayoría, son tibias, Moda. no conocen, no investigan, Claro. no se centran en ese espíritu, no se empapan con el espíritu. Lo que buscan es solamente ver el mundo arder. Claro. Y los destrozos. Entonces, se tienden a confundir ambos. Y cuando se producen estos destrozos, es culpa de los anarquistas. Sí, bueno. Yo pienso que ahí ustedes están un poco premiados por los medios de comunicación. Yo, por favor, no tengo tele. Ya, oye, vamos a ir con el último tema musical y voy a invitar a nuestros amigos de Radiohead, No Surprises. Full of
Radio Sol está presentando La República de las Letras. Acostado, pongo las manos debajo de la cabeza y espero. No sé cuántas veces me he preguntado si habrá ejemplos de condenados a muerte que se hayan librado del engranaje implacable, desaparecido antes de la ejecución, roto el cordón de los agentes. Me he reprochado ahora el no haber prestado suficiente atención a los relatos de ejecuciones. Uno siempre debiera interesarse por estos temas. No se sabe nunca lo que puede ocurrir. El extranjero, Albert Camus, Radio Sol 97.7. Bueno, tenemos en el libro, como comentábamos, estaba dividido en dos partes, ¿cierto? Y en una primera parte muere la mamá de Meursault, el viaje, qué sé yo, lo que ya contamos. Y en una segunda etapa, Bernardo. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Meursault, después de todo de esto que pasa con la mamá, conoce a Marie, o se reencuentra con ella más bien, y conocen a unos amigos, se van a la playa. A carretear. Claro. Aprovechando los 2 días que le quedaban. Justamente. Y dentro de toda esta situación... Porque era fome, pero carretea. Claro. Conoció a Raimundo, que era el personaje gangsteril del libro, que tenía problemas con unos árabes. Y resulta que estando en la playa, van, se enfrentan con ellos, tienen un primer encuentro cortés, de navajas, por el estilo, y después él se queda con un revólver que le han pasado. Y vuelve al sector donde había como una vertiente, un pequeño riachuelo, a caminar, y el sol, siempre lo dijo, el sol le afectó, el sol estaba muy fuerte y se encuentra con el tipo de espalda, saca el revólver y le dispara. Y no le dispara una, sino que le dispara varias veces. Lo remata. Sí. Pero es interesante cuando le da el primer disparo, porque siente. Sí. Siente Hace nuestro la alusión. personaje, siente, Sí. y se hace la alusión. Y es por ende que le da el resto de los disparos más. Oye, tenemos que... se los voy a leer. Que es la parte que tú acabas de ejemplificar. Bueno, y después vamos, ¿cierto?, sobre el proceso, que es la parte más interesante. No sentía más que los címbalos del sol frente a la frente, e indiscutiblemente la refulgente lámina surgía del cuchillo siempre delante de mí. La espalda ardiente me roía las cejas y me penetraba los ojos doloridos. Entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo cedió. Toqué el vientre pulido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Y todo comenzó. Y todo comenzó de una forma muy, muy absurda, pero también muy tediosa, tal como había pasado antes. O sea, el tipo lo pescan, se lo llevan preso, está encerrado un tiempo relativamente indeterminado, que dan unos rangos ahí, pero aprende a recordar, aprende a manejar su propio tiempo y todo está bien. Y una vez más se acomoda. Y una vez se acomoda. Una vez más se acomoda. Y qué sé yo, habla de algunas cosas, qué sé yo, el problema, la falta de una mujer, la prohibición de fumar. Hay una parte, ¿cierto?, donde describe muy bien estas sensaciones. Va reflexionando sobre el paso del tiempo estando encerrado. Y esta pareciera ser la primera vez que algo parece importarle. Sí. Porque como que la falta de mujer... aún así confiesa que no se siente desgraciado. Bueno, y acabamos con otra parte importante, porque acá hay uno de los grandes absurdos como tema en el tratamiento literario de Camus, es cómo la justicia constituye para él el más grande de los absurdos, que es esta intención de convertirse en quien puede impartir igualdad. Y es casi teatral la representación que hace de los jueces. Sí. Porque hay toda una parafernalia que se hace que finalmente lo lleva a decir, bueno, debí haber conocido más acerca de estos procesos. Lo que pasa es que este es un proceso que no es el proceso kafkiano, ¿cierto?, sino que es un proceso desde lo más básico del absurdo. Sí. O sea, empiezan a pulular una serie de testigos, ¿cierto?, intentando inculpar y otorgar agravantes en este homicidio, culposo o no, que comete Meursault, y empiezan a señalar cosas como que no solamente los testigos, también la prensa, como que él no había mostrado ninguna emoción
al morir su madre, no había querido ver el cadáver de su madre, los ritos funerarios no le habían parecido necesarios. Se convierte todo en un juicio que no tiene nada que ver con lo formal. Se da un juicio más ético, más moral concerniente a la figura de Marceau. Pero es un juicio ético y moral respecto de su persona. Exacto, de su actitud. No de la acción. No de la acción que lleva este homicidio, sino que es de la persona misma. Si aquí empezamos a cuestionar, vendría siendo como actualmente sería la feria de las pulgas online. O sea, llegamos, subimos a alguien, subimos la foto de alguien y sin conocer nada emitimos un juicio. A priori, Claro. ya, de una actitud, no de la acción, sino que es de la actitud de este personaje. Entonces, como él no lloró, como se ve que una persona que no siente, que le da lo mismo, empiezan a tomar eso como algo malo. Es como el típico comentario que hace la gente, no, si es cojo es malo, o es Sí, feo es malo. No, Sí, tuerto, No, y además, sí. no, y además le dan una connotación a las actitudes que él ha tenido en vida y a esta condición humana que él tiene, donde finalmente, si bien es cuestiona algunas cosas, pero es incapaz de sentirse desgraciado, de cuestionar la realidad que lo circunda. A eso le dan una connotación de delito. Sí. Porque en el fondo, Sí. lo que él cuenta un par de veces, ¿cierto?, cómo suceden los hechos, que es esta cosa que él se siente enceguecido por el rayo del sol. Y, ojo, el árabe lo había atacado, amenazado con el cuchillo, porque es un poco lo que ve. Y lo que pasa acá es que nada parece importar. Está toda la prensa en contra, pululan estos, bueno, excepto María, Raimundo, el proxeneta. Ajá. Hizo la mano, que también presta declaración. Salamano. Claro. Después, Su defensa. hablemos de Salamano. Sí, Cuéntanos de Salamano, Cristian. Es un vecino de Marceau, el cual adoré. tiene un perro, pero no vamos a hablar de un pastor alemán, ni tampoco vamos a hablar de un Es un terrier inglés. quiltro. Es un quiltro. Y estamos a favor de adopten o compren. Por favor, sí. entre Los medio. quiltros los más fieles. Pero este quiltro también está lleno de enfermedades. O sea, y es la figura que nos saca un poco de esta imparcialidad que hay en el libro. ¿Ah? Sí. Aquí nos muestra un poco amor. Aquí es donde radica la esperanza, esta relación que tiene. Aparece un poco de eso que nos faltaba en el libro, que no era la relación entre Marceau y Marie, sino que era Salamano y su perro, Ese que era el amor real de que se todo. odiaban a muerte, que incluso se habían mimetizado con las costras y todo, pero llegó el momento en que el perro se pierde Sí. y la vida se acaba. Y la desesperanza inunda A esta a figura. este pobre hombre, y Marceau dice, bueno, Da lo mismo. da igual. Incluso Esto lo utiliza para Sí. pasar algunas horas porque como no tenía sueño y estaba con Solamano le hablaba de su perro y él piensa, bueno, será pues, gastemos Sí, muy un triste. rato con él. Fue muy triste. Y de hecho, cuando leí el libro y cuando releí el libro, es como cuando uno ve los programas en repetición, tiene la esperanza de que terminen distinto, pero nunca pasa. Es así como, ojalá que hayan mencionado algo de él al final. La vez 57 Claro. que ves If Stay y tú esperas que los padres finalmente no mueran. Exacto. Oye, a mí me gustaría, para ir redondeando un poco, decirles que la crítica y los análisis literarios que se han hecho acerca del extranjero señalan que en definitiva lo que nosotros podemos encontrar en esta obra es una indiferencia frente a la vida, que es fiel reflejo de la condición de ese momento y que en realidad es una condición que está vinculada al ser humano mismo, que es un poco lo que Camus establece en El mito de Sísifo, gran libro, Sí. como la sensibilidad absurda. Un poco lo que podría decir Heidegger, que es el lugar donde las personas viven para ocultar su verdadero ser. O sea, esta sensación de entonces paso, entonces nada me importa, explicando, o sea, ¿para qué vivir si vamos a morir? Eso yo una vez lo leí. Sí. Estaba en tercero o cuarto medio, hace 50 años atrás. Eso lo vi una vez en un muro. O sea, ¿para qué vivir si vamos a morir? Aquí un poco como lo que dice Ortega y Gasset, dice que soy yo y mi circunstancia. Nada más. Pero en todo caso, sea como sea, el personaje más auténtico de los personajes literarios, valga la redundancia, que me ha tocado leer, ha sido Marceau. Porque desde su propio relato él muestra que él es eso. No es nada más ni nada menos. Él es esa
tristeza y desesperanza, nada más. Bueno, Pero ahí nos vamos en contra también de la religión cuando nos habla de este próximo paraíso y sea la religión que sea. Bueno, sí, la católica. Lo voy a decir. oye, No. chiquillos, estamos en la hora, los Ya. invitamos a seguir esta conversación apasionada, los invitamos a que lean El extranjero, a que nos saluden en la página del grupo, a que nos cuenten qué libros quieren leer, nos den sus detalles. Por Facebook. Nosotros vamos a ir a comer ahora y nos vamos a tomar un vino en nombre de ustedes, vamos a seguir discutiéndolo, háganlo ustedes, cuéntenos, compartan, están los podcasts que son suyos gracias a la Francisca Navarro. Un beso y nos vemos. Chao, chiquillos. cuídense. Chao, que estén muy Chao. bien. El libro, el más claro representante de la cultura y del ser humano. El libro, generador de conocimiento. El libro, la excusa para compartir, reflexionar y sobre todo leer. María Constanza Castro y Marcela Mercado les esperan el próximo jueves a las 21 horas. Fue La República de las Letras por Radio Sol. No olvides traer tu libro.